Nació en Bloemfontein, Sudáfrica, el 3 de enero de 1892. Su padre, Arthur, se encargaba de vender diamantes y piedras preciosas para el Bank of Africa. Originalmente, los Tolkien se dedicaban a la fabricación y venta de pianos. Con eso habían hecho su fortuna. Sin embargo, para estas épocas el gran imperio ya estaba en bancarrota y la firma en otras manos. Su madre Mabel era una joven bella, 13 años menor que Arthur. Él es John Ronald Reuel Tolkien, el creador de la Tierra Media. Fue bautizado en la Catedral de Bloemfontein el 31 de enero de 1892. Tuvo otro hermano de nombre Hilary Arthur Reuel. El padre, Arthur, viajaba constantemente debido a su trabajo, por lo que en constantes ocasiones Mabel se sentía algo sola. En 1895, Arthur contrajo fiebre reumática y falleció en febrero de 1896. Ronald le había escrito una linda carta el 14 de febrero, la cual, desafortunadamente, nunca fue enviada debido a que su padre falleció al siguiente día. Mabel tuvo que tomar decisiones y se mudó con sus 2 hijos a Birmingham. La hermosura de los paisajes dejarían una gran huella en el pequeño Ronald. Mabel se hizo cargo de su educación. Le enseñó las bases del latín cuando solo tenía 4 años. A esta edad ya sabía leer y poco después escribir de manera bastante fluida. Desde pequeño ya se había despertado en Ronald la curiosidad y amor hacia los idiomas, pues uno de sus entretenimientos favoritos era el de inventar algunos idiomas propios. Su madre intentó enseñarle a tocar el piano, pero la verdad no era una actividad que le encantara. Su madre le daba muchos cuentos, entre ellos Alicia en el País de las Maravillas, La Isla del Tesoro, El Flautista de Hamelin, entre otros. Lo que más le gustaba de todas esas historias eran los dragones. Ronald tuvo más contacto con la familia de su madre, los Seofield, que con los Tolkien. Mabel decidió convertirse al catolicismo, cosa que a su familia le desagradó por completo. De hecho, estaban totalmente furiosos. Ellos eran metodistas, y que su hija se convirtiera era un gran insulto, un ultraje para su religión. En el otoño de 1899, cuando Ronald tenía 7 años, presentó el examen de ingreso en la King Edward's, la antigua escuela a la que su padre asistió. No fue aceptado, sin embargo, el siguiente año lo volvió a presentar y en esta ocasión lo logró. Poco tiempo después, viajó a Gales. Quedó fascinado por el idioma. Era un idioma antiguo, pero vivo aún. En 1902 ingresó a St. Philip. Sin embargo, Ronald se adelantó a sus compañeros muy pronto, por lo que Mabel se dio cuenta que esa no era una escuela adecuada para su hijo. Necesitaba definitivamente algo más. Por un tiempo, Mabel volvió a darle clases privadas y lo hizo de manera muy exitosa, ya que posteriormente recibiría una beca para el King Edward's, donde regresó en 1903. A los 13 años, comenzó a crear otros lenguajes de manera formal. Es sumamente importante mencionar que los lenguajes que creaba no eran simples, tenían una estructura gramatical y, por supuesto, seguían principios lingüísticos. En 1904, la madre de Ronald fue diagnosticada con diabetes. El estado de Mabel empeoraba cada vez y en noviembre tuvo una recaída. Entró en coma diabético y falleció 6 días más tarde, el 14 de noviembre. Su muerte fue un duro golpe para Ronald y tal vez, a manera de honrarla o de sentir algo de alivio por su pérdida, abrazó la fe católica y la religión, tanto como su madre lo hacía. Ahora que Mabel estaba muerta, debían buscar un alojamiento para ellos. Esto era un gran problema, ya que aunque lo ideal era que residieran con sus familiares, podía suceder que los tíos y las tías Seofield y también los Tolkien trataran de alejarlos de la Iglesia Católica. Estaban seriamente considerando la idea de desechar la voluntad de Mabel y enviarlos a una escuela protestante.
Los hermanos quedaron a cargo del padre Francis Xavier Morgan, sacerdote católico de origen jerezano, y se mudaron a Birmingham a casa de una tía que no tenía puntos de vista religiosos. Su nombre era Beatrice Suffield. Ronald se sentía atrapado en la ciudad y añoraba la campiña y sus hermosas vistas. La tía Beatrice no era una mujer muy empática y, por supuesto, no entendía las emociones de los dos hermanos. Un día decidió quemar todos los papeles personales de Mabel, incluyendo sus cartas. Esto molestó mucho a Ronald, el cual le hubiera gustado conservarlas. Por fortuna, el oratorio estaba cerca. Ese sería realmente su hogar. Ayudaban al padre Francis con diferentes tareas, incluyendo el oficio de la misa. En la escuela, Tolkien era muy popular y, como ya se había notado, era muy bueno para las lenguas. Se dio cuenta que el inglés antiguo le atraía, aunque no tenía el encanto y la estética del galés. La atracción que sentía era más bien histórica, ya que se trataba de estudiar el antecesor de su propio idioma. Se encontró con el gran poema inglés Beowulf y sintió que este era el más extraordinario de todos los tiempos. Cuando el joven Tolkien comenzó a trabajar en su invención lingüística de modo estructurado, escogió como modelo un lenguaje que ya existiera. No conocía lo suficiente del galés, así que se volvió hacia otra fuente favorita de palabras, la colección de libros españoles que había en la habitación del padre Francis. El padre hablaba perfecto español, además de inglés. Comenzó a trabajar en el lenguaje inventado llamado Nazarin. La influencia era claramente española, sin embargo, tenía su propio sistema fonológico y gramatical. Y hubiera seguido trabajando en esto. Sin embargo, descubriría lenguas que le atraían mucho más que el español. Posteriormente, descubrió el gótico y así fue creciendo su fascinación por diversas lenguas. El padre Francis había hecho mucho por los dos hermanos desde que perdieron a su madre. Todos los veranos los llevaba de vacaciones a Lyme Regis. A Ronald le encantaba el paisaje y en los días de lluvia se ponía a dibujar. Él era un gran ilustrador. Durante esas estadías y debido al acercamiento que el padre Francis tuvo con los jóvenes, se dio cuenta que no eran felices en la casa de la tía Beatrice. No, pues ¿cómo iban a ser felices si lo primero que hizo fue deshacerse de todas las cosas de su difunta madre? Mendiga señora. Decidió que se mudarían a casa de la señora Falconer, quien vivía detrás del oratorio. En esa casa, además de la señora, vivían su esposo, un comerciante, la hija del comerciante, la servidumbre y Edith Bratt, una joven pequeña, delgada, de ojos grises, rasgos firmes, cabello negro, notablemente bonita. Inmediatamente se hizo amiga de los Tolkien y con el paso del tiempo entre Ronald y Edith floreció el romance. Ambos eran huérfanos y su situación era muy similar. Él tenía 16 y ella 19. Sin embargo, Ronald era muy maduro para su edad. Estaban sumamente enamorados. Tenían conversaciones largas de ventana a ventana. Solo pensaban el uno en el otro. ¡Ay, ese amor de juventud! ¡Qué bonito es! El romance entre ambos chicos era clandestino, vale la pena señalar. Ronald tenía que conseguir una beca en Oxford, pero este joven enamorado solo pensaba en Edith y en la invención de sus lenguas. También se sentía bastante atraído por el rugby y por la sociedad de debate. Tiempo después, el padre Francis se enteró del romance clandestino, mandó llamar a Ronald y le ordenó que pusiera inmediatamente fin a ese amor. Trasladó a los Tolkien a otro alojamiento y de esa forma separa a los enamorados. ¡Ay, porque son así de veras, que triunfe el amor! Ronald, como todo un buen muchacho, acató la orden. Le tenía un gran afecto al que fuera su tutor y con todo y el corazón roto, tuvo que presentar el examen para ser admitido en Oxford. Como era de esperarse, no fue aceptado. Esto era muy común, ya que la competencia para ingresar era bastante férrea. Por supuesto que ese resultado terminó por deprimirlo. Se sentía derrotado y cansado.
A Ronald no le gustaba desobedecer a su tutor. Sin embargo, él le había dicho que terminara la relación con Edith, lo cual hizo, pero no le había dicho que dejara de verla por completo. Así que hizo arreglos para que se volvieran a ver. Pero qué listo ese Tolkien. Por supuesto, cuando el padre Francis se enteró, ahora sí que fue muy detallado con la orden que esperaba que acatara. Ronald no debía buscar ni ver a Edith hasta que cumpliera 21 años. La espera sería de 3 largos años. Y bueno, con esta pandemia ya vamos para 2, así que entendemos un poco la situación de Ronald. Claramente eran otros tiempos, pero mientras más prohíbe uno las cosas, parece que es cuando más suceden. Se refugió en la escuela en compañía de sus amigos, y mientras a esa edad todos estaban en busca de compañía femenina, Tolkien, aún con el corazón roto, solo deseaba evitarla. Ronald y un grupo de amigos fundaron la TCBS, Tea Club Barrovian Society, una comunidad secreta que causó gran impacto en Tolkien. Este grupo de jóvenes buscaba cambiar el mundo a través del arte, principalmente de la poesía. Durante 1910, el principal objetivo de Tolkien era tener su segundo intento de beca para Oxford y, por supuesto, ingresar. Sin embargo, seguía con numerosas distracciones, principalmente por el rugby. En muchas ocasiones se hería, se rompió la nariz y se cortó la lengua, y aunque se curó, eso ocasionó que tuviera una adicción un tanto peculiar. En esta ocasión, sí fue admitido en la Facultad de Lenguas y Literatura Inglesa de Oxford. En las vacaciones de verano, hizo un viaje con su hermano a Suiza. Cuando estaban regresando, decidió comprar unas postales. Entre ellas estaba una reproducción de Der Vergest, una pintura del artista alemán J. Madlener. Esta pintura muestra a un anciano de barba cana, sombrero redondo, ala ancha y un manto largo. Esta postal sería el origen de su personaje Gandalf. El 3 de enero de 1913, cuando Tolkien cumplía la mayoría de edad, 21 años, se sentó en la cama y le escribió una carta a su amada. En ella le preguntaba cuándo se volverían a ver para unirse otra vez. Cuando Edith respondió, fue con la novedad de que estaba comprometida con George Field. Y todos pensaríamos, no, pues pobrecito, ya se quedó sin Edith. Pero no fue así. Decidió ir a buscarla y pedirle que rompiera su compromiso con George para que se casara con él. El 8 de enero de 1913, Edith ya había decidido romper su compromiso con George y casarse con Tolkien. Vaya, eso sí que es perseverancia. Edith era miembro de la Iglesia de Inglaterra y era un miembro muy activo, por lo que si quería casarse con Ronald tendría que convertirse al catolicismo. Era una situación complicada, similar a la que vivió la madre de Tolkien. Sin embargo, accedió. Se comprometieron formalmente en 1914. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, fue asignado al 13º Batallón en 1915 y viajó a Bedford. Su campamento fue movido de lugar en lugar. En 1916, decidió especializarse en señales. Aprendió código Morse, señalización con discos y banderas, transmisión de mensajes por medio de lámparas y heliógrafo, el empleo de bengalas y teléfonos de campaña. Para él, definitivamente esto era mucho mejor que dirigir un batallón. Ronald y Edith se casaron el 22 de marzo de 1916. Se casaron un miércoles, justo porque un día como ese se habían reencontrado después de 3 largos años. Y ahora sí, el amor triunfó. En 1916 regresó a Inglaterra, enfermo de las fiebres de las trincheras. Durante el tiempo que estuvo convaleciente, escribió el libro de los cuentos perdidos. Durante la guerra, casi todos los miembros de la TCBS, sus amigos, habían muerto en acción. Tolkien quedó muy afectado por la guerra. En realidad, estaba en contra de ella. Pensaba que era una forma muy desgraciada donde solo se perdían vidas humanas a lo tonto, sin razón alguna. Comenzó a escribir sin parar. Quizá fue una forma de sanar las heridas mentales y emocionales que la guerra le había dejado, ya que cada vez se adentraba más y más en su mundo de la Tierra Media.
Todo lo que iba creando tenía un origen, una geografía, una lengua, una forma en la que habían sido creados y la manera en la que vivían. Prácticamente, a partir de la creación de sus lenguas nació la mitología de Tolkien. En la historia de Beren y Lúthien, Tolkien siempre vio a Edith como Lúthien y a sí mismo como Beren. Su primer hijo nació en 1917 y para 1918 Tolkien regresó a Oxford para colaborar en el New English Dictionary. A los 28 años tuvo a su segundo hijo. Para esta época ya era profesor de lengua inglesa en Leeds. A los 33 tuvo a su siguiente hijo, Christopher Rewell, el más famoso, y a los 37 años a su última hija, Priscilla Marie. En 1926, Tolkien conoció a C.S. Lewis, otro profesor de Oxford, con el que tenía un interés común por la literatura y la creación de historias. Lewis fue uno de sus amigos más íntimos y se influyeron el uno al otro hasta el punto que Tolkien fue al menos parcialmente responsable del regreso de Lewis a las convicciones literarias. El Hobbit fue escrito de 1925 a 1949. Comenzó como un cuento para niños. Solía contarle a sus hijos narraciones para ayudarles a dormir. Y qué mejor que sus propias historias. Para ese momento, jamás habría imaginado en lo que se convertiría. Tolkien sabía que sus creaciones tenían mucho que ver con él. En alguna ocasión llegó a decir que él mismo era como un hobbit, excepto por el tamaño. Le gustaban los árboles, jardines, las granjas y las máquinas. Fumaba en pipa, le gustaba la comida sencilla, pero nunca refrigerada. Amaba las setas y gustaba de acostarse y levantarse tarde. Después de esto creo que yo también podría ser un hobbit. A mediados de la década de los 30, Elaine Griffiths, una antigua alumna de Tolkien, tuvo la oportunidad de leer el manuscrito del Hobbit. Ella tenía contactos con la editorial Allen & Unwin y ésta se interesó en la obra. Tolkien terminó el relato y fue enviado al editor Stanley Unwin. A su vez, este se lo dio a leer a su hijo de 10 años, Rainer, quien quedó bastante satisfecho con el contenido. Fue el mejor crítico. Se publicó en 1937 y como ya sabemos, hasta hoy en día es un gran éxito. Todos querían más. Tolkien presentó el Silmarillion, sin embargo, para ese entonces no fue del agrado de la editorial. El público buscaba más sobre los hobbits, así que ahora se publicaría El Señor de los Anillos. El éxito de esta obra no tenía precedentes. Tan exitoso fue que incluso hubo fans que cruzaban el océano desde América para simplemente ir a tocar a la puerta de Tolkien para saludarlo. Ronald se retiró en 1959 y vivió de manera cómoda gracias al éxito del Señor de los Anillos. Una gran cantidad de trabajos de Tolkien fueron publicados además de este, como por ejemplo Egidio el granjero de Ham, Las aventuras de Tom Bombadil, Hoja de Nigel, El herrero de Wootton Mayor y El regreso de Beorhtnoth. En 1969, Edith y Ronald se mudan a Bournemouth, pero el 22 de noviembre de 1971, Edith fallece y Ronald se regresa a Oxford. El 2 de septiembre de 1973, enfermó y murió en una clínica. Tenía 81 años de edad. Edith y Tolkien se encuentran enterrados en la parte católica del cementerio de Wolvercote, bajo una sola piedra de granito gris que tiene por toda inscripción: Edith Mary Tolkien, Lúthien, de 1889 a 1971, y John Ronald Reuel Tolkien, Beren, de 1892 a 1973. Tolkien no terminó en vida su obra magna, el Silmarillion, la cual fue recopilada y publicada por su hijo Christopher en 1977. Pero qué gran mente debió haber tenido este personaje para ser el creador de todo un mundo. Tolkien era un gran ilustrador y también se encargó de crear la geografía de la Tierra Media con todo y sus mapas. Sus obras han tenido tal impacto que hay sociedades alrededor de todo el mundo donde se encargan de estudiar estas obras. Tienen sus propias conferencias, eventos, concursos y donde también puedes aprender los idiomas creados por Tolkien.
creó alrededor de 15 idiomas para dar vida a la Tierra Media y a sus habitantes. Además, también existe Hobbiton, en Nueva Zelanda, que es una fiel representación de la comarca, el pueblo de Sam, y digo de Sam porque es mi hobbit favorito. Hasta en Guatemala hay una aldea que se llama Hobbitenango. ¿Se dan cuenta del gran impacto que esta obra ha tenido a nivel mundial? Al principio, la vida de Tolkien fue algo triste debido al fallecimiento de sus padres. Prácticamente se la pasó errando por su condición de huérfano. El padre Francis fue un gran apoyo, pero nunca llenaría el vacío que dejó su madre. El amor de Edith pudo compensar ese hueco que llevaba en el alma. Este sí que fue un amor para toda la vida, de esos de cuentos de hadas. Pero el trauma más grande que enfrentaría sería la dura guerra. Tuvo depresión a raíz de sus vivencias y perdió grandes amigos. Realmente no me puedo más que imaginar los horrores que debió de haber enfrentado en el campo de batalla. Es muy notable que la poesía, el arte y la escritura fueron temas que atraían a Tolkien desde siempre. Sin embargo, escribir y escribir fue su manera de sobrellevar los terribles traumas de la guerra. En psicología, esto es un mecanismo de defensa conocido como sublimación y es la manera más sana de sobrellevar el trauma. Toda la energía, pensamientos y sentimientos se dirigen a dicha actividad, en este caso, la creación de sus obras, y de esta forma surge un comportamiento, actividad o situación sana, madura y socialmente aceptable. Otro ejemplo de sublimación también es el deporte y el arte en general. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Tolkien que dice así: solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Quiero hacer un especial agradecimiento a Alfonso González por compartir material e información para la creación de este episodio. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.